Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de una nueva colección titulada Héroes mitológicos. En este caso os hablaré de leyendas de amor. Bueno, vamos a ver qué os parece esta nueva colección, donde hablaremos de la mitología grecorromana en diferentes entregas. Hoy, ¿qué os traigo? Hoy os traigo 4 leyendas de amor de la mitología. ¿Cuáles son? Bien, son leyendas más conocidas y otras menos conocidas. Empezaremos por la leyenda de Orfeo y Eurídice, que aquí tengo que hacer una aclaración. No sé qué me pasó en la lectura, no sé qué me pasó cuando lo narré, cuando lo grabé, que me confundí. Y en vez de llamar a la ninfa Eurídice, la llamé la ninfa Eurícide. Así es que lo escucharéis como Eurícide. Craso error mío, disculparme y perdonarme, pero ya me di cuenta cuando ya lo había editado. Así es que os lo digo ahora. Es Eurídice. y mi dislexia no me permitió decirlo bien, parece ser. Así es que me despisté, lo siento muchísimo. Pero tenerlo en cuenta, ¿vale? Que no os chirríen mucho los oídos. Esa será la primera historia que os dejaré. La segunda leyenda de amor será Eco y Narciso. También está ahí, preciosa. La tercera será la leyenda entre Psique y Cupido. No sé si algunos la conocéis ya. Y acabaremos con Dafne y Apolo. Bueno, la verdad es que hacía tiempo que no leía nada de este tipo de personajes mitológicos. Los he desempolvado porque creo que nos traen unas cosas bastante interesantes. Y las quiero, como siempre, transmitiroslas a vosotros a ver qué pensáis. Bien, recordaros también que aquí en la descripción os dejaré las marcas de tiempo, los minutos donde irán saliendo a lo largo del vídeo cada una de las leyendas. Importante también para que entendamos bien esa leyenda mitológica, al final de cada leyenda habrá un análisis de la leyenda o del mito, ¿vale? Para que así también pues lo entendamos un poquito mejor. Y bueno, esa será la forma, la manera de transmitir esa enseñanza del mito que os traigo pues a todos vosotros. Bueno, recordaros que tenéis ahí lo último subido, historias o cuentos con sabiduría, estas 10 historias hindúes que os dejé últimamente, y las historias budistas, es lo último que hemos subido, todas y cada una con enseñanzas. Os las recomiendo, también en la descripción del vídeo tendréis los diferentes enlaces, así es que abrirla. Recordad, dejadme vuestro like, suscribiros si no lo estáis, que también es importante, compartir el vídeo, compartirlo para que la gente pues lo vaya escuchando. Y sin nada más que decir, os emplazo al final del vídeo donde nos despediremos. Espero que lo disfrutéis este ratito y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Héroes mitológicos, leyendas de amor, Orfeo y Eurícide, el poder del amor. Esta es la leyenda de un trágico amor, un amor sin igual que fue capaz de enfrentarse a la muerte. Esta es la historia de Orfeo, el poeta y músico más virtuoso de la legendaria Grecia, y de Eurícide, una bella dríade. Orfeo era hijo de Eagro, rey tracio, y de la musa Calíope, la de bella voz. Cuentan que Apolo le regaló la lira de 7 cuerdas, a la que él añadió 2 más en honor a las 9 musas. En agradecimiento, éstas le enseñaron a tocarla y a entonar dulces cantos. El joven aprendió con celeridad,
llegando a superar a sus maestras en talento y destreza. Su maestría fue aumentando hasta el punto de aventajar al mismísimo Apolo. Cuando Orfeo entonaba sus dulces y conmovedoras melodías, las piedras lloraban de la emoción, los ríos detenían su curso para escucharle y las fieras le seguían mansamente. Tal era su poder que en la expedición de los argonautas, a los que se unió para conocer mundo, fue capaz de vencer la seducción de los cantos de las sirenas y anular su maléfico poder. A su regreso conoció a la bella Eurícide, de la que se enamoró perdidamente. La cortejó con sus bellos cantos, a los que la ninfa no pudo resistirse y accedió a unirse con él. Vivieron felices en los primeros días de su matrimonio, pero la mala fortuna hizo que Eurícide se cruzara en uno de sus paseos con Aristeo, quien, seducido por su belleza, intentó forzarla. Eurícide consiguió zafarse de él y huyó despavorida, pero en su fuga pisó una víbora que le mordió el talón. La mortal mordedura hizo que la infeliz Eurícide sufriera una intensa agonía antes de morir. Su espíritu fue entonces conducido al tenebroso mundo subterráneo, dejando a su amado Orfeo completamente desolado. El intenso dolor que sentía Orfeo ante la pérdida de su adorada esposa le impedía ejecutar las alegres melodías que antes entonara, consiguiendo tan solo desgarradores lamentos que rompían el corazón a todo aquel ser que los escuchara. Y hubo un momento en que su pena fue tan insoportable que se encaminó al Olimpo y pidió una audiencia a Zeus. Le imploró de tal modo al gran dios, pidiéndole que se la devolviera, que Zeus, profundamente conmovido por este amor tan hermoso, le dio su autorización para descender al mundo de Hades, no sin antes advertirle del peligro que correría. Pero Orfeo no se amedrantó y marchó presto a realizar semejante empresa. Mientras descendía, Orfeo no podía ocultar la felicidad que le producía la perspectiva de volver a ver a Eurícide. En su camino halló el río Aqueronte. Para cruzarlo solo había un camino: pagar al barquero Caronte, pero como Orfeo no tenía ninguna moneda, tocó su lira y encandiló al viejo barquero, que le cruzó sin pagar. Pero entonces apareció a su paso el terrible Cerbero, dispuesto a despedazarle. Orfeo comenzó a tocar una irresistible melodía y apaciguó a la bestia, que le cedió el paso. Y siguió tocando, y las melancólicas notas de amor se dispersaron por el Tártaro, llegando incluso a los rincones más recónditos, en las profundidades donde las almas condenadas suspendieron sus penosas labores y callaron sus escalofriantes gemidos y lamentaciones. De este modo llegó el virtuoso Orfeo hasta el trono del rey de estos tenebrosos dominios, Hades, y su esposa Perséfone. Les hizo saber el propósito de su osada visita. En un principio, el oscuro rey se negó a concederle tal privilegio, pero Perséfone, que se conmovió profundamente por una historia de amor tan intensa, intercedió a su favor. Hades consintió a que Eurícide abandonara su reino, pero con una condición: él debería ir el primero, y lo más importante, no podría girarse para mirarla hasta no haber llegado al mundo de los vivos. A Orfeo le pareció una condición fácil de cumplir y la aceptó alegremente. Comenzó a andar tocando una graciosa melodía mientras Eurícide le seguía llena de alborozo. Mientras subía por el angosto camino hacia el exterior, Orfeo comenzó a preguntarse si aquello no sería un bello sueño, o peor aún, una treta de Hades para deshacerse de él, y cuando se girara para ver el bello rostro de su amada, no encontrara nada más que oscuridad. Apenas quedaba 1 metro para cruzar el umbral que superaba ambos mundos, cuando Orfeo, no pudiendo soportar más la incertidumbre, giró su cabeza. Allí estaba Eurícide, tan bella como siempre, pero tan pronto la vio, ésta comenzó a retorcerse y su sereno torso se transformó en un grito de pánico al sentirse absorbida por aquella maligna fuerza. Orfeo, desesperado,
tendía sus brazos tratando de coger los suyos, pero fue demasiado tarde y Eurícide desapareció, esta vez para siempre. Sin esperanza, totalmente desolado ante la nueva pérdida, Orfeo no podía dejar de atormentarse pensando en que su impaciencia y recelo habían impedido, por tan solo un paso, el milagro de su encuentro. Su intento había fracasado y ya no habría más oportunidades. Regresó el desconsolado músico a Tracia, y a partir de entonces no volvió a coger la lira sino para entonar funestas melodías que hacían que tanto hombres como vegetales o incluso las rocas lloraran de pena. Aún así, Orfeo recibió varias ofertas de matrimonio, pero él, fiel al recuerdo de su esposa, las rechazó todas. Fue por aquel entonces cuando Dionisio conquistó Tracia y quiso que Orfeo le honrase con una bella y alegre melodía para que las Ménades ejecutaran sus salvajes danzas. Pero Orfeo se negó, pues él solo honraba a Apolo y además predicó a los hombres de Tracia la maldad del sacrificio dionisíaco. Dionisio, irritado y ofendido, incitó a las Ménades para que se deshicieran del músico rebelde en Deio, Macedonia. Era allí donde Orfeo servía como sacerdote en un templo de Apolo. Irrumpieron las Ménades en el edificio, cogieron a Orfeo y en el delirio de su locura asesinaron a sus maridos que participaban con Orfeo en la adoración a Apolo, descuartizaron después al pobre músico y arrojaron los miembros al río Ebro. La cabeza bajó flotando río abajo hasta llegar a la isla de Lesbos. Cuentan que descendió cantando una bella melodía, pues alegre pensaba que por fin ahora se reuniría con su amada. Las entristecidas musas recogieron los pedazos del cuerpo de Orfeo y los enterraron en Leibetra, al pie del monte Olimpo, donde, dicen, los ruiseñores cantan ahora más dulcemente que en ningún otro lugar de la tierra. La cabeza, sin embargo, fue enterrada en una cueva de Antisa, consagrada paradójicamente a Dionisio, y donde profetizó día y noche hasta que Apolo, cansado de ver que nadie acudía a sus templos de Delfos o Grinia, le ordenó que se callara. La lira, a petición de las musas, fue colocada por Zeus entre las demás constelaciones. Análisis del mito. Orfeo es uno de los personajes más ricos y antiguos de la mitología griega. Ha ejercido una gran influencia entre poetas y artistas. Se han escrito multitud de obras musicales inspiradas en este bello mito. Basta citar Orfeo de Claudio Monteverdi, representado en Italia a principios del siglo XVII, y en el que se intentó desdramatizar la historia dándole un final feliz. Años más tarde, en 1949, también fue llevada al cine. Este mito ha servido de inspiración para escultores y pintores, Tintoretto, Corot, Bruegel o Rubens, entre otros. Todos ellos coinciden al presentar a Orfeo como el hombre que lleva la civilización a los pueblos bárbaros y les enseña las artes de la paz. Así, los artistas cristianos vieron en Orfeo al héroe referencial de la paz y la concordia, de la eternidad, aquel que se enfrenta a la muerte sin temor alguno y regresa de nuevo al mundo de los vivos. Esta alegoría se convirtió a su vez en un importante símbolo en el psicoanálisis. Al girarse para contemplar a Eurícide, es la persona que se enfrenta a lo prohibido para contemplar lo invisible. Pero además, Orfeo también ha sido considerado como el introductor de los mitos órficos. Los órficos rendían culto al dios Apolo, se abstenían de practicar sacrificios sangrientos, practicaban una vida de pureza, no comían carne y creían en la vida eterna, en el más allá y, al igual que los pitagóricos, en la transmigración de las almas. Según la teogonía órfica, el mundo nació de un enorme huevo. La parte superior se convirtió en cielo y la inferior en la tierra.
Más tarde aparecieron los dioses originales y por último Zeus, quien engendró a Zagreo, que reinaría en el mundo. Y aunque sus enemigos lo descuartizaron, Zeus consiguió resucitarlo uniendo todos los miembros: vida, muerte y resurrección. Este mito órfico fue idealizado hasta tal punto que lo identificaron con Cristo, el buen pastor que hace amainar las tormentas, apaciguar las aguas, el hombre que muere y regresa de los infiernos. Pero su voz aún vive inmortal, la misma que oíste con frecuencia en tus excursiones a los valles y a los bosques, repitiendo tu palabra final: Saxe. Eco y Narciso. Un amor no correspondido. Esta es la leyenda de Narciso, un joven de belleza arrebatadora, y de una graciosa ninfa llamada Eco. Narciso era hijo del río Cefiso, en Fócide, y de la ninfa Liriope. Cuando la madre acudió al adivino Teresias, éste le previno: Narciso vivirá mientras no se conozca a sí mismo. La belleza de Narciso era tal que enamoraba a todo aquel que tuviera la desgracia de contemplarlo, pero él se mostraba siempre indiferente ante las muestras de admiración y despectivo con las continuas insinuaciones de las numerosas doncellas que le perseguían cautivadas por su belleza. Un día, una ninfa llamada Eco acertó a pasear por una pradera donde yacía Narciso, inmerso en un plácido sueño. Una vez hubo contemplado su belleza, Eco se enamoró de él perdidamente, se escondió y observó su hermosura hasta que se despertó. Viendo que el objeto de su deseo se escaparía de su vista sin que ella pudiera hacer nada, dio un paso adelante pisando una rama que produjo un ruido seco. Alertado, Narciso preguntó: ¿Quién está ahí? «¿Ahí?», respondió Eco. Y es que Eco, cuando estaba al servicio de la diosa Hera, solía entretenerla con continuas charlas para que, mientras, huyeran las amantes de Zeus. Cuando Hera se dio cuenta de la treta, castigó a Eco condenándola con las siguientes palabras: «Siempre dirás la última palabra, pero nunca la primera». «¿Quién eres? ¿Por qué no vienes?», insistió Narciso. «¿Vienes?», repitió Eco. «Pero, ¿dónde estás? No puedo verte». «Puedo verte». «Bueno, pues yo a ti no. Pero, ¿por qué no sales?». «No sales». «Ya estoy harto de este juego. Me voy». «Me voy», dijo Eco cuando quería decir todo lo contrario, y viendo que su amado huía de ella, salió a su encuentro. Pero Narciso, cansado de su estúpida conversación, no encontró en la ninfa ningún aliciente para estar con ella, y de una forma despectiva se alejó de ella. Eco vagó entonces hasta un acantilado donde languideció de amor y humillación hasta que solo quedó su voz. De esta forma, incluso muerta, en algunos lugares de la tierra todavía se puede oír la voz de Eco repitiendo lo último de lo que oye. Las hermanas de Eco pidieron justicia a Némesis, la diosa de la venganza e hija de la noche. La diosa escuchó la petición de las indignadas ninfas y decidió vengar a Eco y a las demás enamoradas despechadas. Así, cumpliendo la profecía de Tiresias, impulsó al bello Narciso a saciar su sed en una fuente mientras participaba en una cacería. Cuando Narciso se inclinó para beber, vio su imagen reflejada en las aguas cristalinas de la fuente. Le pareció que nunca en su vida había contemplado un rostro más bello, un cabello más hermoso, unos rasgos más dulces. Y siguió contemplando la imagen reflejada, ignorando que se trataba de la suya propia, hasta que se decidió a estirar su brazo para tocar a aquel ser tan hermoso.
Pero cuando su mano tocó el agua, la imagen desapareció y Narciso sintió la punzada del dolor del amor no correspondido. Al cabo del tiempo, la imagen volvió a emerger, pero tan pronto la rozó, volvió a desaparecer. Y así una y otra vez, hasta que el dolido enamorado decidió que si no podía poseer aquella bella criatura, por lo menos la miraría hasta saciarse de su beldad. Y así pasaron los días seguidos de la noche, y Narciso permaneció allí, inmóvil, tan obsesionado con su propia imagen que se olvidó de beber o comer. Poco a poco su cuerpo fue languideciendo, esperando a ser correspondido por ese amor inalcanzable. Sus piernas se convirtieron en raíz, su tronco y sus brazos en tallo y hojas, y su bella cabeza en una hermosa flor que desde entonces llevó su nombre. De esta forma, Eco fue vengada. Narciso languideció hasta la muerte por un amor no correspondido, aunque sin sospechar que se trataba de sí mismo. Análisis del mito. El Narciso del griego narque, que significa narcosis, era conocido en Grecia por su capacidad de producir sueño, incluso en las divinidades, tal como le sucedió a Perséfone, que quedó adormecida por su perfume, oportunidad que aprovechó Hades para raptarla fácilmente y llevársela a su mundo subterráneo. Ya en la antigüedad existía en Tespia una fuente llamada Narciso que brotaba de una roca con la que formaba Eco. Precisamente florece el narciso en primavera cerca de las fuentes en donde les gusta reflejarse para luego, en invierno, marchitarse. Con estos datos es fácil entender este interesante mito, pero también hay que señalar la enorme repercusión que ha ejercido tanto en el mundo de las letras o el arte como en el de la psicología. Narciso ha inspirado a escritores de la talla de Oscar Wilde o Paul Valéry y ha sido objeto de estudio por filósofos como Gaston Bachelard, quien afirmaba que el agua era un espejo donde se refleja un yo idealizado que no se corresponde con la verdadera imagen. Sin embargo, el término narcisismo no fue acuñado hasta 1899 por el psicólogo P. Neik. Sigmund Freud, por su parte, incluyó el concepto de narcisismo en su teoría sobre el comportamiento sexual del ser humano. El narcisismo es el enamoramiento de sí mismo y, en definitiva, la consideración del placer como aquel que procede del propio yo interior. ¡Ah, Afrodita gentil y bella, que tu voluntad puedes imponer! ¡Oh, escucha el ruego de un escultor y trae mi obra a la vida! Andrew Lang. Psique y Cupido. El alma y el amor. Cuenta una hermosa leyenda grecorromana que existió un rey que tenía 3 hijas de gran belleza. Aunque las 3 eran mundialmente conocidas por su incomparable beldad, la más joven de las hermanas, Psique, era sin duda la más bella y agraciada de todas. Su exquisita hermosura y encanto eran tales que los súbditos del reino olvidaron su devoción a Venus y en su lugar adoraron a Psique, y a la que aclamaban como su diosa de la belleza. Ofendida, la diosa no pudo soportar semejante humillación, ni ver cómo sus templos permanecían desiertos mientras se tributaban honores a la bella Psique. Ordenó a su hijo Cupido que hiciera que la joven se enamorase del ser más monstruoso de toda la tierra, esperando que esto sirviese de castigo ejemplar. Partió veloz Cupido con su arco y sus flechas para cumplir las órdenes de Venus, pero cuando tuvo a Psique frente a él, no pudo evitar enamorarse de tan bella criatura. Como no quería enojar a su madre, ideó un plan para calmar su ira y a la vez
disfrutar del amor de Psique. La oportunidad que esperaba Cupido se presentó cuando el rey acudió a un oráculo para consultar por qué sus 2 hijas mayores se habían casado y la pequeña, siendo la más hermosa de todas, no encontraba pretendiente. El oráculo, que no era sino la voz de Cupido, ordenó al rey que vistiera a su hija con sus mejores galas y la abandonase en lo alto de una colina para recibir en matrimonio a un terrible monstruo volador dotado de la ferocidad de una víbora y ante el cual temblaba hasta el mismísimo Zeus. El rey, a pesar de su desesperación y de los gemidos y lamentos del cortejo nupcial, ejecutó las órdenes de los dioses y abandonó a Psique en lo alto de la montaña. Allí permaneció Psique paralizada por el miedo, hasta que llegó Céfiro, el viento del este, la levantó por los aires y la llevó volando hasta una florida pradera donde la depositó sana y salva y donde se durmió plácidamente. Cuando despertó a la mañana siguiente, Psique observó que más allá de la perfumada pradera se encontraba lo que parecía ser un palacio de oro, plata y piedras preciosas. La joven, curiosa y admirada, se aproximó al palacio donde unas voces la animaron a entrar. Psique abrió la puerta de oro y contempló extasiada el más bello de los palacios. Encontró lujosas salas con exquisitas alfombras, costosas cortinas de brocados y ricas tapicerías. En una de esas salas se encontraba una bañera de oro llena de agua cálida y espumosa, y se dispuso para tomar un placentero baño. En esa misma habitación halló también un enorme armario repleto de hermosos vestidos y una confortable cama. Una vez que estuvo lista, bajó las escaleras guiada por sirvientes invisibles y entró en el comedor principal. Ya había caído la noche y tan solo una vela iluminaba la gran sala. Psique recordó el oráculo y creyó que la esperaba el terrible monstruo. Sin embargo, oyó una dulce voz que la pedía que se aproximara. Obedeció la joven embriagada por aquella voz y por el agradable olor que desprendía. Entonces sintió el suave tacto de su piel y un escalofrío de placer recorrió su cuerpo. Y entonces se dio cuenta que aquella voz, perfume y tacto no podían pertenecer a ningún monstruo, y se entregó totalmente al amor que le ofrecía su misterioso esposo. Tras una noche de amor apasionado, el marido se despidió de su joven esposa, rogándola tiernamente que si le amaba, no debía intentar nunca averiguar su nombre o vislumbrar su rostro, pues de lo contrario se vería obligado a marcharse de su lado para nunca volver más. Psique prometió solemnemente respetar los deseos de su oscuro esposo, aunque secretamente deseaba observar su semblante. Pasaron los días y Psique se sentía más feliz que nunca. Dormía durante el día para gozar del amor por la noche. Sin embargo, las horas de soledad que pasaba a la espera de la caída de la noche hicieron que sintiera nostalgia del hogar. El ardiente esposo y amante no pudo negar a su bella esposa su deseo de visitar a su familia. De nuevo fue transportada por Céfiro y llegó a su hogar, donde fue recibida por sus hermanas y su padre. Psique les relató todo lo que le había pasado, así como el amor que sentía por su enigmático esposo. Las hermanas de Psique se murieron de envidia al ver la felicidad de ésta, que parecía aún más hermosa. Ellas, aunque estaban casadas con 2 hombres ricos, no habían conocido la pasión que la hermana pequeña estaba viviendo junto a su marido. Para acabar con esta dicha, las envidiosas hermanas introdujeron la duda en el corazón de Psique, incitándola a descubrir a su marido, diciéndole que éste debía ser un monstruo horrible, puesto que no quería ser visto. Cuando Psique volvió al palacio junto a su marido, la duda le quemaba en el estómago, y esa misma noche, tras esperar que éste cayera dormido, tomó un candil y se acercó para iluminarle. En vez de hallar un monstruo horripilante como esperaba, halló a Cupido,
el más bello y encantador de los dioses. Deslumbrada por su belleza, quiso observarlo mejor y se acercó aún más con tan mala fortuna que una gota de aceite hirviendo cayó sobre el hombro de su divino esposo. Este se despertó sobresaltado y dolorido, reprochó a Psique su falta de confianza y, como le había jurado, desapareció. Psique enloqueció de dolor y marchó en su búsqueda. Recorrió toda Grecia, pero no pudo encontrarlo. Desesperada, se dirigió a Venus, quien, encantada de poder vengarse personalmente de la joven, la retuvo a su servicio en su palacio. Allí mismo, la diosa había encerrado a Cupido en lo alto de una torre como castigo a su desobediencia. Venus le dijo a la desgraciada joven que si quería recuperar los favores de su hijo, debía superar unas pruebas. Psique aceptó presurosa sin siquiera preguntar de qué se trataban. Primero le ordenó la diosa separar los granos de 7 clases de cereales que ella misma había mezclado de una montaña tan alta como ella. La joven completó con éxito la tarea encomendada gracias a la ayuda de unas hormigas que se habían apiadado de ella. Después le pidió que sacara un cubo de agua de la laguna Estigia, famosa por ser inaccesible, cosa que pudo hacer con la ayuda de un águila. Consiguió también amansar al terrible Cerbero para poder llegar hasta el trono de Proserpina, en el lugar más profundo del infierno, para llevar a Venus el secreto de la belleza de la reina de las sombras. Proserpina le dio a la joven un cofre que contenía un ungüento, el cual tenía el poder de restablecer la belleza a quien quiera que fuera untado con él, y cuya receta tan solo era conocida por la oscura diosa. Cuando estaba a punto de entrar en el palacio de Venus, Psique pensó que si aquel ungüento era en verdad tan eficaz, ella misma podría utilizar un poco para de este modo borrar las huellas del sufrimiento que ensombrecían su rostro. Abrió el cofrecillo, que en realidad contenía el espíritu del sueño, y cayó en un profundo y dulce sueño. Céfiro corrió hasta los aposentos de Cupido y le contó todo lo que Psique había hecho para recuperar su amor y el triste final de la joven. Cupido, emocionado y conmovido, escapó con la ayuda de su fiel amigo. Mientras permaneció encerrado en aquella torre, el bello dios había languidecido de amor por Psique, y cuando la encontró dormida, forcejeó con el maligno espíritu hasta que consiguió que volviera a regresar a los estrechos confines de su prisión, tras lo cual despertó a Psique con un dulce beso. Venus no pudo permanecer insensible a aquel bello amor ni un momento más y accedió a la unión, perdonando a Psique. Fue ella misma quien tomó a ambos y los presentó al consejo de los dioses en el Olimpo, quienes aceptaron de buen grado que la joven esposa bebiera la ambrosía y el néctar para convertirse en inmortal, y así vivir un amor eterno junto a Cupido. Análisis de la leyenda. El significado de esta bella leyenda es claro. Psique es el símbolo del alma humana, que tras ser purificada por las pasiones y las desgracias, se encuentra preparada para disfrutar de la felicidad eterna junto al amor. En esta leyenda se pueden observar rasgos que nos recuerdan cuentos como el de La Bella y la Bestia o La Bella Durmiente, así como la leyenda de Píramo y Tisbe nos trae a la memoria a Romeo y Julieta. Algunos sueños extranjeros carecen de sentido y son insustanciales y nunca se cumplirán. 2 puertas hay para sus oscuras formas, una de marfil, la otra de asta. Los sueños que pasan por el marfil tallado decepcionan, con promesas que nunca se harán realidad. Pero aquellos que pasan a través de la puerta de asta pulida y son contemplados por el hombre, se cumplirán. Homero.
Dafne, la mutación de la huida. Dafne era una bellísima ninfa del bosque y era hija del dios río Tesalio Peneo y de la ninfa sacerdotisa de Gea. Un día en que paseaba por el bosque, abstraída con sus cánticos, se encontró delante del bello dios Apolo, quien, embelesado con la imagen de la hermosa ninfa, le sonreía. Asustada, Dafne retrocedió. Apolo intentó ganarse el afecto de la doncella hablándola suavemente. El bello dios sintió una pasión arrebatadora por la ninfa y a medida que la hablaba y sonreía, su pulso se aceleraba por la lujuria que sentía. Intentó acercarse más, pero la ninfa, que adivinó el deseo voraz en su mirada, retrocedió de nuevo. Viendo el miedo que le producía su acercamiento y no pudiendo soportar la espera ni un minuto más, Apolo decidió abalanzarse sobre ella para poseerla, olvidando las dulces técnicas de acercamiento. Pero la ágil ninfa fue más rápida que el impulsivo dios y huyó volando. El dios no se dio por vencido y emprendió el vuelo en su persecución. Mientras volaba, la invitaba a parar, prometiéndola que no la causaría daño alguno, sino un placer infinito. Ante tal promesa, la ninfa aceleró su vuelo. Ninguna de las súplicas o de las promesas que le hiciera Apolo la convenció para parar. Sin embargo, sus fuerzas comenzaron a flaquear y, aterrorizada, se dio cuenta de que finalmente su perseguidor la alcanzaría. Afortunadamente, se encontraba cerca de la corriente de su padre y en un último esfuerzo se precipitó a su encuentro rogándole su protección. Tan pronto como sus pies tocaron la tierra, una extraña fuerza la petrificó, comenzando por sus pies que se transformaron en raíces y sus piernas en tronco. Y en el preciso momento en que Apolo descendió con los brazos abiertos para abrazar a la escurridiza ninfa, una gruesa corteza había cubierto su cuerpo y sus brazos se habían llenado de hojas. Apolo, que segundos antes había visto cómo la ninfa se posaba en el suelo, no acertaba a dilucidar qué hacía él abrazando a un árbol de laurel. Pero entonces comprendió y declaró que desde aquel mismo momento el laurel sería su árbol favorito y confeccionó una corona con las hojas del árbol. El árbol fue así consagrado a Apolo y la corona de sus brillantes hojas se convirtió en el premio que recibían los mejores poetas, músicos o artistas. A partir de las hojas hizo una mariposa, con una mecánica y una delicadeza maravillosas, revoloteando entre los dioses caprichosamente, que parecía cobrar vida, y así se presentaba a la vista la lanilla de terciopelo que reposaba en sus alas, la seda en su espalda, sus anchas antenas, sus patas con vello, su glorioso colorido y sus ojos resplandecientes. Spenser. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí esta primera entrega de esta colección Héroes Mitológicos. ¿Qué os ha parecido Orfeo, Eurídice? ¿Qué os han parecido las leyendas de Dafne y Apolo, esta última que hemos escuchado? ¿O la de Eco y Narciso? ¿O quizás os ha gustado más la tercera, la de Psique y Cupido? Bueno, dejadme en los comentarios cualquier cosa que queráis, que yo sabéis que siempre os respondo. Veniros al WhatsApp, que no lo he dicho antes, por favor, veniros allí porque ahí os anuncio cosas por anticipado. Uniros, también tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Mil gracias por escucharme, mil gracias por darme siempre vuestro amor, vuestro cariño. Yo sigo aquí en mi autocaravana, os dejé ayer un vídeo de aquí de Altea, el pueblecito donde estoy, que ahora me voy a ir, y un corto, un mini short con una mini historia y las imágenes que yo grabé. Pues nada, os emplazo también a que el que quiera que lo vea y lo deguste. Mil gracias como siempre, abrazo de luz a todo el mundo, portaros bien, un beso fuerte y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias, chao.